Aleluya, gloria a Dios. Padre Cristo, hermanos, amén. Vamos a invitarle que abra su Biblia. Este día vamos a buscar, hermano, una bendición de parte de Dios a través de su palabra, amén. Vamos a invitar que abra su Biblia en el libro de Gálatas, capítulo 4, amén. Amén. Gálatas capítulo 4. Cuando ya estén ahí me hacen saber para orar, amén. Mira, hermano, vamos a llévenme oración y vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos permita, hermano, hoy en este día poder entender su mensaje, amén. Oremos por nuestro hermano y vamos a pedirle a Dios que nos permita recibir esa palabra. Señor Jesús, gracias, maravilloso Dios, por tu siervo, precioso Jesús. Padre bendito, como siempre, precioso Dios, yo sé, Señor, Padre amado, que has depositado ya esa palabra, Señor, porque tienes un plan perfecto para nosotros, Señor Jesús. Permite solamente que fluya, precioso Dios, esa palabra, Señor, y que tú seas, Padre amoroso, el que llegues a través, Padre amado, de esta palabra. Padre bendito, que nos des el entendimiento, Señor, Padre amado, que tenemos, Señor, una bendición a nuestro favor en tu palabra. Unge sus labios, bendito Dios, bendice, Señor, tu siervo, su mente, su corazón, precioso Dios, y úsalo, Padre amoroso, en tu poderoso nombre, en el nombre del Dios todopoderoso que eres tú. Y prepara a tu pueblo, Padre amado, para que reciba esta palabra, Señor Jesús, en tu nombre santo, en el nombre del Dios todopoderoso que eres tú, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, maravilloso Dios, en tu nombre poderoso Jesús. Amén. Gracias, Señor. Aleluya, amén. Vamos a leer verso 22, 23, 24 y 25 y 26. Y después que leamos estos versos puede tomar su asiento si es posible, amén. Dice así la palabra en el nombre de Jesucristo, dice porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre, pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas dos mujeres son los dos pactos, el uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, este es Agar. En el verso 25 dice, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Amén. Tome su asiento y vamos a leer de allí nos vamos a ir al verso 27 y vamos a leer hasta el 31. Dice en el verso 27, dice, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada, que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre, de manera que, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Amén. Hasta ahí nada más vamos a leer. Y capítulo 4 de Gálatas, hermano, lo que acabamos de leer fue nada más es una introducción o parte de lo que fue la otra enseñanza. Ya tiene bastante tiempo que me tocó compartir de esta enseñanza. Nada más es un repaso de lo que habíamos compartido la otra oportunidad que tuvimos.
la cual era el tema que echáramos fuera al hijo de la esclava, ¿ok? Entonces esa enseñanza era una enseñanza que a nosotros no nos quedó muy claro, porque es una enseñanza bastante extensa, y creo yo que hoy vamos a tener la oportunidad de compartirle, hermano, de que cómo es que nosotros operamos bajo esa gracia, y cómo es que la carne a nosotros nos domina o nos puede llegar a dominar para hacer lo que no es la voluntad de Dios. En lo que acabamos de leer, hermano, la palabra de Dios nos hace énfasis, haciéndonos saber que nosotros no somos hijos de la esclava, o no somos hijos de pecado, ¿verdad? No somos hijos de pecado. Dice que nosotros somos hijos de la libre. Entonces no somos hijos ya de pecado, sino pertenecemos a un linaje que no fue constituido por ningún ser humano aquí terrenal, sino que la palabra de Dios dice que el primer hombre es de la tierra, ¿verdad? Refiriéndose a Adán y a Eva. Pero dice que el segundo hombre es del cielo. Y la palabra de Dios dice que tales los terrenales, o sea, tal el padre terrenal, pues son los terrenales, como hijos nosotros de ira. Como antes no conocíamos al Señor, pues nosotros pertenecíamos al reino de las tinieblas. Pero dice la palabra que el Señor vino y nos alumbró. Ahora nosotros somos engendrados por el Espíritu, y cuando nosotros somos engendrados por el Espíritu, pues nosotros pasamos, como dice la Escritura, de muerte a vida, y vivimos en un proceso donde día a día, hermano, vamos experimentando esa libertad, ¿verdad? En nuestra vida espiritual, como Dios va abriendo nuestros ojos a mirar lo que antes no podíamos mirar cuando andábamos en el mundo. Antes en el mundo practicábamos el pecado, nos emborrachábamos y hacíamos tantas cosas, y nosotros nos deleitábamos en esas actividades, no sabiendo que eso nos producía a nosotros muerte. Pero ahora vamos a mirar algo diferente, amén. En 1 de Corintios capítulo 15, en el verso 47, la palabra de Dios dice, lo que le estaba comentando hace ratito, dice: el primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál es el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Cuál el celestial? Tales también los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Entonces, esto que miramos aquí en 1 de Corintios capítulo 15, verso 47, lo podemos mirar también, por ejemplo, en el libro de Colosenses, Tesalonicenses, como en el libro de Efesios, como el Señor habla, hermano, de esa transformación que no precisamente va a comenzar cuando lleguemos a la presencia de Dios, sino que ahorita ha empezado esa transformación en nuestra vida. Este capítulo que leímos en el 15 de 1 de Corintios habla de una transformación al igual que la que está en el Señor y sus ángeles, porque dice que así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos la imagen del celestial. Y esa imagen, hermano, esa imagen de la cual habla el libro de Corintios, esa imagen vamos tomando esa forma nosotros del Señor Jesucristo, porque a través de la palabra es el cambio que usted y yo hemos dado, ¿verdad? Es el cambio que por ahí en veces le dicen a usted: ¿qué te pasó? Ya no eres el mismo que yo conocía allá en el trabajo, o el mismo que había conocido hace años,
ya no eres el mismo, algo pasó. Entonces, esa palabra, hermano, que nos engendra como hijos de Dios, por eso esta palabra, hermano, es necesario que usted y yo la entendamos de la manera que Dios la tiene establecida, ¿verdad? Porque la palabra dice que tenemos que creer como dice la Escritura. Entonces, cuando nosotros nos apegamos a la palabra, hermano, ese viejo hombre va quedando atrás y va muriendo a tal grado que vamos perdiendo esa imagen que traíamos del terrenal, que es Adán. Esa imagen era una imagen caída, una imagen pecaminosa, una imagen que recibió nuestro padre Adán cuando él pecó. Y esa imagen fue, de alguna manera, fue heredada para cada uno de los seres humanos que nacimos en esta tierra, y seguirá esa imagen a todos los que vayan naciendo. Entonces, esa imagen del terrenal va a ir siguiendo a toda la humanidad hasta que esta humanidad deje de existir. A diferencia de la humanidad natural en la cual estábamos nosotros, hay una gran diferencia, porque ahora nosotros conocemos la palabra y ya no caminamos conforme a los rudimentos de este mundo, sino caminamos conforme a lo que Dios tiene establecido en la palabra. Amén. Entonces, esa forma, hermano, esa imagen que vamos nosotros teniendo aquí en la tierra, se va pareciendo a la imagen que reflejó Cristo aquí en la tierra. Por eso, si usted se fija, dice el apóstol Pablo, dice que nosotros lo imitemos o aprendamos de él. Dice, ser imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Entonces, la palabra de Dios, hermano, da testimonio de que Pablo fue un gran imitador de Cristo. O sea, llevando la palabra, amando las almas, cuidando de la obra, haciendo todo sin cobrar ningún centavo al trabajo que él hacía. Él recibía bendiciones, posiblemente recibía ofrendas que el pueblo le daba, pero él no pedía. O sea, él trabajaba en la obra, hermano, por amor a la obra. Entonces, esa imagen que el Señor, hermano, forjó en el apóstol Pablo, Pablo quiere que usted y yo la tomemos. Pablo quiere que yo y usted lo imitemos, en el sentido, hermano, de que hagamos cosas que en verdad tengan un fruto. ¿Sabe por qué? Porque Pablo, sin duda alguna, tuvo que cometer algunos errores, como los cometió Pedro y como los cometió Juan. Pero siempre tenemos que tomar lo bueno. En este campamento estaban hablando, pasaron cosas maravillosas, pero estoy seguro que más de algunos de los que estamos aquí miró algo que no estaba bien. Algo tuvimos que mirar que no estaba bien. ¿Y sabe por qué? Porque siempre el enemigo va a tratar de hacer esas cosas. ¿Para qué? Para tratar de perjudicar lo bueno que Dios quiere hacer en nuestra vida. La pregunta es que no todos los que a lo mejor regresamos de allá nos trajimos eso malo. Esperamos que no nos hayamos traído nada de lo que es. Nosotros, o yo, lo personal, puedo decirle que observé algunas cosas que no estaban bien. Después esas cosas se tienen que ir puliendo. Se tienen que ir tratando y puliendo poco a poco, sin tratar de ofender a nadie, simplemente invitar que podemos hacer las cosas mejor cada día. Amén. Pero no es una queja, ni tampoco estoy diciendo que estuvo mal, ¿ok? Cosas que se tienen que ir puliendo como pueblo de Dios. Y mejorando, amén. Entonces, miren, la enseñanza de este día, hermanos, se trata prácticamente de lo mismo que hablamos la otra vez, pero ahora el título de esta enseñanza se llama No concibáis de la esclava, mantente fiel a la promesa. Ahora, mire, vamos a hablar de una palabra que se llama concupiscencia. Concupiscencia. Se me hace difícil concupiscencia. Amén, ya la dije bien. Esta palabra, hermano, tiene que ver mucho
en nuestro caminar con Dios. ¿Por qué? Porque mire, si ustedes se fijó, leímos el libro de Gálatas donde habla de dos pactos y habla de Ismael y habla de Isaac. Usted y yo podemos observar que el monte Sinaí, dice la palabra, que está al lado de Egipto y aún pertenece, dice que a la Jerusalén actual, la cual da hijos, ¿para qué? Para esclavitud. Entonces, todos aquellos lugares donde está ese monte que pertenece a Egipto, allá para el lado de Arabia, ese lugar no han aceptado, la mayoría no ha aceptado a Cristo. Entonces, todos los hijos que nacen ahí son parte de la descendencia de Ismael. Pero nosotros no estamos hablando de un término, hermano, físico, sino estamos hablando de que nosotros fuimos engendrados. O sea que nosotros nacimos y algo nos engendró a nosotros, pero no nos engendró, no estamos hablando de algo literal, sino estamos hablando de algo espiritual. Y lo que a nosotros nos engendró para hacer una nueva creación en Cristo Jesús, pues es la palabra. La palabra es la que engendra, ¿verdad? Entonces, mire, en el término literal, hermano, el Señor hizo una promesa a Abraham y a Sara. Les hizo una promesa. En esta promesa, Dios les prometía una bendición, que iba a ser un hijo para que Abraham tuviera una descendencia. Abraham que creyó a Dios, pero dice la palabra, hermano, que Sara empezó a dudar de esa promesa, porque ella miraba con unos ojos no como miraba Abraham, sino que a Sara estaba mirando de una manera diferente, de una manera que no podía ella creer en todo su corazón que Dios podía cumplir lo que él había prometido. Entonces, al mirar, hermano, que Sara estaba ya era una anciana y su esposo también era un anciano, pues dijo, ¿cómo es posible? O sea, prácticamente Sara sabía que ella no podía quedar embarazada. Ella ya sabía. Científicamente ella no podía ser madre. ¿Por qué? Había dos razones muy grandes. La primera, que su costumbre había pasado. La segunda, que era una mujer anciana. Entonces, algo imposible. Pero Abraham, hermano, Abraham creyó a Dios. Pero a Sara dudó. Entonces, mire, el deseo, hermano, la palabra concupiscencia, lo que significa es un deseo intenso o un deseo ardiente de tener algo que no es la voluntad de Dios. Ahora, esa palabra depende en qué contexto usted mire la palabra pasión, o que te apasiones por algo. Podemos apasionarnos por algo que está en contra de la voluntad de Dios, que va a ser pecado, y podemos también apasionarnos por Dios, por la palabra o por la oración o por todo lo que tenga que ver con Dios, y nosotros no vamos a pecar. Entonces, depende en qué contexto nosotros miremos la palabra pasión. Entonces, un deseo es pasión y un deseo, lo que tiene que ver con la palabra concupiscencia. Entonces, el deseo de Sara, hermano, era un deseo desesperado, un deseo ardiente, un deseo que ella quería ser madre a como fuera. Pero ella había recibido una promesa. Entonces, mientras que Abraham se mantenía fiel a la promesa de Dios, Sara permitió que esa pasión o ese deseo de tener un hijo propio fallara o hiciera que la promesa que Dios había dado tanto a Abraham como a ella, de alguna manera Sara en su terquedad o en su deseo, en su anhelo de ser madre, de alguna manera entorpeció un poquito, se puede decir, la promesa que Dios había dado, en el sentido de ¿qué? De que nació primero Ismael. ¿Sí me entiende?
nació primero Ismael. Entonces, ese deseo, mire, ¿por qué? Porque cuando hablamos de concupiscencia, estamos hablando en varios aspectos. Es un deseo. Y muchas de las veces ese deseo es desordenado. Cuando hablamos en el término íntimo o sexual del ser humano, estamos hablando de que la concupiscencia o el deseo ardiente te puede llevar a cometer ya sea fornicación o adulterio. Es una pasión desordenada. Entonces lo que tuvo Sara, hermano, en su corazón fue una pasión que la gobernó a ella a tal grado de que ella se salió del propósito, dándole a Agar, que era una esclava egipcia, lo que significa que alegóricamente, hermano, la palabra de Dios, esta alegoría la usa, la palabra de Dios usa como para que nosotros entendamos que Sara, en su deseo por ser madre, ella le dio a una mujer, a Abraham, y que era una mujer egipcia, que era una esclava, y de esa esclava nació un hijo. Pero ese hijo no tenía que ver nada con lo que Dios había prometido a la pareja. Pero mire, ¿hasta dónde puede llevar ese deseo a una persona por conseguir algo? Nosotros tenemos promesas de parte de Dios. ¿Sí me entiende? Y esas promesas no son terrenales, no son de la tierra. Por eso leímos ahí en el libro de Corintios, hermano, dice que tal es el terrenal, tales van a ser también los terrenales. Entonces, muchos de los seres humanos tenemos un deseo, o estamos apasionados, o deseamos ardientemente algo terrenal. El hombre puede desear muchas cosas, la mujer puede desear muchas cosas, pero que no están incluidos en las promesas o en las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Mire, la palabra de Dios dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces, lo que te está diciendo Dios a ti y a mí, hermano, es que nos apasionemos por buscar, que deseemos como niños pequeños, como niños recién nacidos, que deseemos las cosas de Dios. Así como el niño busca, hermano, que su madre lo alimente, así nosotros debemos de buscar la presencia de Dios. Debemos de buscar la palabra de Dios, que haya un deseo, hermano, un deseo intenso por pasar tiempo con Dios. Entonces, ¿por qué la iglesia, hermano, en este tiempo se encuentra débil en muchas áreas? ¿Por qué nos encontramos débiles en muchas áreas? ¿Por qué nos encontramos muchas de las veces desanimados? ¿Por qué ya no queremos seguir? ¿Por qué en veces nos falta fe? ¿Por qué pasan tantas cosas en nosotros? Porque nosotros deseamos muchas cosas. Y si usted se fija, mire, los que estamos aquí, yo creo que si nos dijeran a nosotros, ¿sabes qué? Está un trabajo fuera de aquí de Stockton a 3-5 horas, vas a ganar muy bien, pero pues no vas a poder venir a los servicios. Es posible que nosotros tomáramos esa elección y tomáramos ese trabajo, olvidándonos de que Dios tiene promesas para nosotros y que Dios puede cumplir su propósito. Entonces, mire, el deseo, hermano, de ganar 30, 40 o 50 dólares más de lo que tú ganas aquí en la ciudad, ese deseo te puede llevar a perder bendiciones de Dios. Entonces, muchos de los que estamos aquí en la tierra, hermano, aún conociendo a Dios, nos apasionamos. La pregunta es para nosotros, ¿de qué estás apasionado? ¿O en qué te apasionas? ¿A qué es lo que tú deseas en esta vida? Muchos deseamos tener posiblemente dinero en el banco. Muchos deseamos tener una casa y luego tener otra, y otros deseamos tener un carro, luego otro y luego otro. Y deseamos, hay un anhelo en nuestro corazón. Y podemos mirar. ¿Cómo puede mirar usted cuando usted empieza a mirar
que una persona que conoce a Dios, o que conoce de Dios, empieza a buscar más las cosas de la tierra, casas, terrenos, mejores trabajos, buscar tener dinero en el banco, tener una buena posición. Digo, no hay que estar ciegos, hermano, para no poder mirar que en el transcurso de nuestra vida, que vamos caminando, se puede mirar. ¿Por qué? ¿Por qué se mira, hermano? Porque dice la palabra que hay una manera de conocer al hombre. Dios conoce nuestro corazón, pero hay una manera que Dios nos dejó aquí para que nos conozcamos. Si usted me mira siempre buscando las cosas de aquí de la tierra, entonces mi pasión está en las cosas de la tierra. Yo estoy apasionado con tener dinero, yo estoy apasionado con tener una propiedad y la tengo y se vuelve todo en una avaricia y codicia, que viene cayendo en pecado de concupiscencia. ¿Por qué? Porque la concupiscencia es un deseo desordenado. Es un deseo que no camina en el orden de Dios. Por eso es que cuando Sara le da la mujer a su esposo Abraham, nace el hijo de la esclava, pero Dios sigue con el propósito. Dios no iba a fallar, o Dios no se iba a molestar y decir, hasta aquí, pues no esperaste a la promesa. Dios tenía que cumplir su propósito. Pero ahora, lo que estamos mirando, si usted mira las guerras que están teniendo ya Israel, los judíos, con los árabes, con los palestinos, con todos ellos, ¿a qué se debe? Ahí están las consecuencias. Por eso dice el libro de que el que nació de la carne o de la esclava iba a perseguir al que había nacido según la promesa o el espíritu. Entonces, usted mira todas esas guerras que están allá, cómo se enfrentan, cómo pelean ellos, ¿a través de qué? Porque los que nacieron según la carne, ellos alegan, la descendencia de Ismael alega que ellos son la promesa. Porque Ismael, en el punto literal, hermano, Ismael es el primogénito de Abraham. Porque Ismael nació primero. Pero en el plan divino de Dios, aunque haya nacido Ismael, Ismael no es el primogénito. Es Isaac, porque es la promesa. Entonces, cuando Dios, hermano, te hace una promesa, o Dios me hace una promesa, Él no quiere que concibamos con la esclava, Él no quiere que nos enredemos con el mundo, Él quiere que nos mantengamos fiel a la promesa. Y muchas de las veces, hermano, yo y usted flaqueamos porque en veces pasamos por alguna situación difícil o alguna necesidad y Dios es fiel en lo que promete. Lo único que quiere Dios es que esperemos en Él, que aprendamos a esperar en Él. Es posible que nuestros ojos no vayan a mirar lo que Dios nos prometió, pero de que Dios va a cumplir sus promesas, Él los va a cumplir. Así pasen 2 o 3 generaciones después de que nosotros hayamos partido de esta tierra, Dios va a cumplir su promesa. Eso es lo que le pasó a Sara. Sara no creyó a la promesa de Dios. Por eso es que ella cometió ese error. Por eso es que ahorita los de la promesa están pagando esa consecuencia o ese error de Sara. Están siendo perseguidos y atacados por el que nació según la carne. Entonces, la palabra de Dios dice que es lo mismo ahora en nuestro tiempo. Yo y usted somos perseguidos, yo y usted somos acosados, yo y usted somos aborrecidos porque tenemos una nueva naturaleza. Y mire, muchas de las veces hasta por nuestra propia familia, a muchos de nuestra familia no les caemos bien. Es más, ni nos quieren mirar allí siquiera pintados en una foto ahí en su casa. Porque tenemos el nombre allí escrito, hermano. Y aleluya, ni me lo menciones. Me traicionó, me hizo esto, y no lo quiero mirar porque siempre que lo miro, me habla de su Dios. Entonces, esa es la persecución que nosotros tenemos ahora como hijos de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos engendrados
por el Espíritu. ¿Sí me entiende? Entonces la naturaleza que nosotros teníamos en el pasado era la naturaleza de Ismael. Hijos de esclavitud. Muertos en el pecado. O sea, no teníamos la oportunidad de poder hablar, decir, pensar, sentir lo que ahora sentimos. Porque teníamos esa naturaleza caída. Porque en ese aspecto, hermano, en esa naturaleza, el hombre no puede experimentar las bendiciones de Dios. Ahora, mira, aquí está un mensaje, ¿sabe por qué? Porque, escuche bien esto, hermano, en esa naturaleza caída de Adán, no podemos experimentar las cosas de Dios. No podemos mirar las bendiciones de Dios. Entonces, mire, si usted y yo estamos aquí sentados, pero no hemos sido engendrados, o nuestro corazón no ha sido circuncidado por el Espíritu Santo, entonces nosotros todavía no hemos nacido de nuevo. El nuevo nacimiento te lo da, hermano, cuando eres engendrado, cuando eres circuncidado por el Espíritu Santo. En otras palabras, la circuncisión pasada de Abraham, de Isaac, era literal, donde ellos eran cortados en su carne, y ese era un pacto que Dios había hecho con Abraham, o con el pueblo de Israel. Ese pacto a ellos los hacía automáticamente pertenecer al pueblo de Dios. Pero ahora, en nuestro tiempo, no te ayuda a ti o a mí, no nos ayuda, hermanos, a pertenecer al pueblo de Dios por vestirnos con corbata, o por vestirnos bien, o porque la mujer se ponga una falda larga o un velo. Eso es algo que requiere en el orden de Dios, pero no te hace un hijo o una hija de Dios. Entonces, ¿qué es lo que te hace un hijo o una hija de Dios? Cuando tu corazón y mi corazón es circuncidado por el Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué, hermano? Porque mire, yo me puedo vestir como un cristiano y parezco cristiano. Pero si mi corazón no es de un cristiano, a usted lo voy a engañar, pero Dios sabe quién soy yo exactamente. Usted se puede vestir con una falda larga y aparentar que es una hija de Dios, pero si su corazón no está circuncidado por el Espíritu Santo, usted todavía, o yo todavía podemos andar en nuestra carne. Y carne ni sangre va a poder heredar el reino de Dios, sino aquellos que viven en el Espíritu. Aquellos que vivimos en el Espíritu. Entonces, esa naturaleza, hermano, Dios quiere que nosotros la tengamos. Y mire, ese deseo del cual le hablé, es un deseo desordenado. La concupiscencia es un deseo desordenado. Ese deseo lo tuvo Sara cuando le entregó a su sierva, a su esposo. Y nació. Concibió la mujer, dio a luz un hijo, y ese hijo, o la descendencia de Ismael, ahora persigue a los que son de la promesa. Toda la descendencia que es de Isaac, ellos son perseguidos por ellos. Por ese error que ella cometió. No la estamos juzgando, nada más estamos mirando de cómo opera, hermano, ese deseo ardiente, desordenado en muchos de nosotros. ¿Para qué, hermano? Para meternos en problemas. Lo voy a invitar que vaya al libro de Santiago. Mire, el libro de Santiago habla de esto. Libro de Santiago, capítulo 1, verso 12. Vamos a empezar del verso 12. Y mire lo que dice la palabra del Señor ahí. Vamos a esperar que lo tenga. Santiago, capítulo 1, versículo 12. Aquí es donde nosotros empezamos a mirar, hermano, el libro de Santiago, que Santiago empieza a dar una enseñanza. En esta enseñanza nosotros podemos mirar que aquellas personas que viven según el Espíritu pueden resistir a los deseos de la carne. Pero también vamos a poder mirar, hermano, que aquellos que no viven bajo el gobierno del Espíritu Santo, es por eso que caen y caen y caen y vuelven a caer, porque no son posesión todavía del Espíritu Santo. Miren lo que dice el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 12.
Dice, bienaventurado el varón que soporta, ¿qué? La tentación. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Entonces, mire, mirando este verso 12, todos los que estamos aquí en algún momento, y le puedo decir casi que todos los días somos probados. Que cada día, hermano, nos tienta o trata de tentarnos el enemigo para hacernos caer en un pecado delante de Dios. Pero hay una bienaventuranza para todo aquel que soporta la tentación. Para todo aquel que todavía tiene ese deseo en su corazón, en su cuerpo, de cuando pasa por allí, por alguna tienda y mira una caja de cigarros y todavía le siente ese deseo de, casi se mira agarrando un cigarro y sacando humo por ahí. O aquel que estaba, yo pasé ese proceso, por eso le digo, porque yo pasé ese proceso. Cuando yo me bauticé, de recién que me bauticé, entraba, mi caminar era que salía yo de mi trabajo y todos los días después del trabajo salía y agarraba pura suciedad allí. Y todos los días, 7 días a la semana que estábamos tomando. Entonces, llega el momento, hermano, en que en tu cuerpo, si no lo tiene, lo necesita, porque ya lo acostumbraste a eso. Y cuando yo llegaba y pasaba, hermano, a una tienda, ya no agarrar una cerveza, sino agarrar un refresco o cualquier cosa, yo los miraba en el refrigerador y era como que sentía que algo me jalaba. Que sentía que algo me jalaba y me decía, pues aunque sea, nadie te mira, pues, o sea, hay muchas cosas que vienen a tu mente. Entonces, hermano, eso es una tentación que tienes que, tú y yo tenemos que luchar contra eso. ¿Por qué? Porque el enemigo te las va a poner, porque el enemigo incluso te va a llamar, te van a poner personas para que te llamen, a que te regalen las cosas que antes te gustaban. Así es el enemigo. Pero cuando tú entiendes que ya no tienes esa lucha, hermano, ya no la tienes contra tu amigo, contra tu primo, tu padre o tu mamá, tu hermano, sino que la tenemos contra principados y potestades, sabemos con quién luchamos. Ahora, el mantenerte firme en lo que tú has recibido y creído y en lo que ya Dios te ha perdonado, lo cual Dios te ha limpiado absolutamente, porque Dios te limpió. Si tomabas, Dios te limpió y te perdonó. Dios te limpió si usabas drogas, Dios te limpió si usabas aquello, Dios te limpió si en lo que tú participabas. Por eso dice la palabra, hermano, que el que está en Cristo, el que ha sido circuncidado del corazón, es el que está en Cristo. El que no ha sido circuncidado en el corazón piensa o aparenta estar en Cristo, pero no está en Cristo. El que está en Cristo, el que ha sido circuncidado por el Espíritu Santo, por la palabra de Dios, esa persona ha adoptado una nueva naturaleza. Ya no es un advenedizo, ahora es un hijo de Dios. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto, hermano? Que una persona que ha sido circuncidada en el corazón por el Espíritu, van a venir la lucha, las pruebas, y tú las vas a pasar. ¿Por qué? Porque no las estás peleando, o no estás peleando tú solo. Hay alguien que pelea por ti, alguien dentro de ti que te ayuda a vencer esas tentaciones. Tu carne, hermano, y mi carne sí sienten ese deseo. Tu carne y mi carne sienten ese deseo porque la carne está acostumbrada o estuvo acostumbrada a ciertos malos hábitos. Y cuando los mira la carne brinca, la carne siente la necesidad, pero dice la palabra que Dios nos ha dado un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Entonces, no es un espíritu diferente al que circuncidó el corazón, es el mismo espíritu
de poder, de amor y dominio propio es el que circuncida el corazón. No es otro espíritu, es el mismo. Por eso, hermano, es que podemos vencer. Y cuando no ha sido circuncidado el hombre en el corazón, no va a poder vencer. Y la enseñanza es, ¿para qué, hermano? Para que los que hemos sido circuncidados permanezcamos en la promesa. Hay una promesa, hermano, de vida eterna para cada uno de nosotros, que el mundo, hermano, el diablo, el enemigo, nuestro adversario, nos va a decir, pues mira cómo vives. Mira aquel que vive allá en el mundo, aquel que no le sirve a Dios, mira lo que tiene, y tú andas batallando, en veces ni tienes para comer. Andas batallando para echarle gas a tu carro, mira aquel con sus empresas y no le sirve a Dios. Esas son las cosas que te va a traer el enemigo. ¿Por qué? Pero tú tienes una promesa que aquel millonario no tiene. Tienes una promesa de vida eterna, hermano, que aquel millonario con toda su riqueza no la va a poder comprar, y a ti te ha sido otorgada gratis. No hemos pagado nada, hermano, nada más tienes que mantenerte firme, fiel a la promesa. Así como Abraham, hermano, ciertamente usted puede decir, pero Abraham participó, sí. Abraham participó, pero él creyó. Dice la palabra que él creyó a la palabra. La que no creyó fue Sara. Y lo único que está diciendo, hermano, la palabra de Dios es que usted y yo, hermano, permanezcamos fiel. Que no concibamos. Abraham tuvo la oportunidad ciertamente de decir, ¿sabes qué? No. Es que yo estoy esperando la promesa de Dios, pero no sé si el deseo también de su carne le permitió a él flaquear en esa área. Mirar que su esposa le entregó una sierva jovencita, posiblemente su carne lo venció, pero después él tuvo que arrepentirse, él tuvo que saber que cometió un error al recibir a esa mujer. Él sabía que tenía que, ¿sabes qué? Pues yo no sé si tú creas, mujer, pero yo le voy a creer a Dios y me voy a mantener firme. Entonces, de alguna manera, hermano, miramos la misma situación entre Sara y Abraham, entre Adán y Eva. ¿Sí me entiende? Así como Adán dobló las manitas ante Eva, pasó lo mismo Abraham con Sara. ¿Por qué? Porque fue tentado. Y muchas de las veces, hermanos, somos tentados a hacer el mal y doblamos nuestras manos al mal. Y pecamos contra Dios. Y luego andamos todos heridos, desanimados. ¿Por qué? Porque cedimos a una tentación. Porque cedimos a un deseo carnal. Muchos han perdido sus matrimonios porque ya la mujer cedió a un deseo desordenado en su corazón por otro hombre que no era su esposo. Muchos hombres han caído en adulterio porque cedieron a un deseo desordenado que está fuera de su matrimonio y perdieron a su familia. Hay muchos matrimonios fracasados en las iglesias, hermano, cristianas. ¿Por qué? Porque cedieron a un deseo desordenado. La concupiscencia. Entonces el apóstol Santiago nos dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Ahora mire, en el verso 3, porque tenemos un concepto equivocado muchas veces, pero hoy yo creo que usted va a entender, perdón, que no toda la culpa es del diablo. Porque todo se lo agregamos al diablo. Entonces, como ella no tiene nada que hacer, pues, ¿sí me entiende? Si le aventamos más cargos, ella está condenada. Ya no lo vamos a perjudicar más. Pero es necesario que usted sepa, hermano, cómo opera, que sepamos cómo opera esta concupiscencia en nosotros como seres humanos. Miren el verso 13. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado ¿de qué? De parte de Dios. Entonces, mire, eso es de tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque en veces estamos
enfermos o se nos atraviesa ya sea al hombre o una mujer, a la mujer o un hombre, y podemos decir, Dios me está poniendo esa tentación, o Dios me puso esa enfermedad. Dice la Biblia que la enfermedad es pecado, proviene del pecado la enfermedad, o entró la enfermedad por causa del pecado. Entonces, ciertamente Dios tiene el poder de usar todo eso. Él puede usar un demonio para atormentar a cualquier persona. Pero lo que está diciendo que Él no puede ser tentado, ¿ok? Dice, cuando alguno dice que es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Ahora mire lo que hay en el 14 y en el 15. Eso está, lo que vamos a leer en el 14 y en el 15, hermano, eso está en usted y está en mí. La concupiscencia está en usted y está en mí. Y usted dice, pero ya me bauticé, ya soy un hijo de Dios. Sí, pero ahí está. Y eso es lo que Dios quiere, hermano, que entendamos que allí está. Y que nosotros tenemos que vivir conforme al Espíritu para que este pecado no nos domine a nosotros. Dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído, seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces, si usted mira estos versos, dice, ah caray, como que aquí está involucrado un hombre y una mujer, y está hablando del acto cuando una mujer es embarazada, o cuando un hijo es engendrado en el vientre de una madre. Entonces, si usted mira, es una ilustración que la palabra de Dios está dando para que yo y usted entendamos cómo comienza el pecado. El pecado comienza, hermano, con un deseo. Y ese deseo, si es pecado, es un deseo desordenado, es un deseo que está fuera del orden de Dios. Entonces, todo deseo que sintamos no tiene que ser sexual. Puede ser físico, aquí terrenal, hablando de dinero, o hablando de un deseo por obtener algo que no está en el orden de Dios, también es pecado. O sea, la concupiscencia, hermano, abarca muchas áreas en las que vivimos aquí en la tierra. Pero en este ejemplo que está dando aquí la palabra, es que cuando una persona que comete fornicación en esta tierra, hablando de los jóvenes que tienen sus novias, y que llegan a tener intimidad antes del matrimonio, tiene que pasar un proceso, o pasa un proceso. En primer lugar, hay una atracción física. En esa atracción física, el hombre y la mujer se cruzan entre miradas, y pues ya le gustó el rostro del jovencito, los ojos, las pestañas, lo que usted quiera mirar. Después de esa atracción, si no cuida los jóvenes, si no cuidan esa parte, va a entrar un deseo. Y ese deseo puede ser desordenado o puede ser en el orden de Dios. ¿Por qué? Porque si ese deseo es que el joven diga o la joven diga, bueno, este joven me gusta, esta joven me gusta, me gustaría, anhelo, deseo que esta joven sea mi esposa, sea la madre de mis hijos. La joven dice, deseo que este hombre sea el padre de mis hijos, con el que viva el resto de mi vida. Hay un deseo, hay un anhelo, pero tiene que ser en el orden de Dios. ¿Y cuál es el orden de Dios, hermano? El orden de Dios es que se tienen que guardar de no pecar antes del matrimonio. ¿Por qué? Entonces, el sexo, hermano, lo que me está diciendo que el sexo es pecado delante de Dios. No, en el orden de Dios. Cuando se sale del orden de Dios es pecado. Por eso Dios lo menciona como fornicación o adulterio. Entonces, si el deseo de aquella joven es casarse con aquel joven, es un buen deseo elegirlo para el padre de sus hijos, para vivir toda la vida. Pero si es en el orden de Dios, es un deseo
que no va a traer pecado. Pero si es un deseo para estar con ese joven antes de que lleguen al matrimonio, se convirtió en un deseo desordenado, que es concupiscencia, un deseo que hay en nuestra carne, que nuestro espíritu sabe que está mal delante de Dios, pero el deseo carnal, ¿por qué? Porque nuestra carne está más viva. Entonces, cuando vivimos para la carne, alimentamos la carne, pues la carne se encuentra fortalecida. Y si no cree, ya llegó la luz. Se encuentra fortalecida. Por eso es que, hermanos, fácilmente cae el hombre. Por eso es que podemos decir, es que allá fornicó, es que allá hizo aquello. ¿Por qué? Porque no viven en el Espíritu. Entonces es necesario que los jóvenes que están aquí entiendan que si no viven bajo el poder del Espíritu Santo, si su corazón no es circuncidado por el Espíritu Santo, en el momento que no los miren van a hacer cualquier cosa y van a fracasar. Y las bendiciones que Dios tenía para su vida, su matrimonio, sus hijos, pues van a quedar ahí en el aire. ¿Por qué? Porque Dios las tiene cuando es en el orden de Él. Entonces, ese deseo, hermano, ese deseo es desordenado. Cuando hay un deseo, hablando ya del adulterio, hermano, cuando hay un deseo desordenado, desear a la mujer que es tu esposa, que Dios te dio, no es ningún pecado. No es ningún pecado que la mujer desee a su esposo. No es ningún pecado que el esposo desee a su esposa. ¿Por qué? Porque es algo que Dios aprobó. Pero cuando el deseo del hombre se va hacia otro lado, hacia otra mujer, ya es un deseo desordenado. Y no es que la sexualidad sea pecado, sino que el hombre la lleva por un lugar diferente a como Dios lo tiene en el orden. Y el orden de Dios es perfecto. Entonces esa concupiscencia es lo que está diciendo aquí Santiago, que cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Sino que de nuestra propia concupiscencia, entonces quiere decir que en nuestra carne, si nosotros no vivimos en el Espíritu, vivimos en la carne. Lo que estaba diciendo hace ratito el pastor, si alguno, o sea, o vives para Dios, o vives para alguien más. Si no vives en el Espíritu, vives para la carne. Y si vives en la carne, no vives para Dios. Porque en la carne nadie puede agradar a Dios. Para agradar a Dios tenemos que vivir en el Espíritu. Entonces, a los jóvenes que están aquí en este día les invitamos que analicen bien la palabra de Dios para que sus vidas tengan un futuro mejor. Para que un día ustedes reciban todas las bendiciones que Dios tiene para ustedes en sus matrimonios. Todo tiene un orden, todo tiene un tiempo. A Sara se adelantó al tiempo de Dios y ahorita hay guerras por esa equivocación. Si nosotros nos adelantamos al tiempo de Dios, el tiempo de Dios es perfecto. Si nosotros sabemos y conocemos los tiempos de Dios, le dijo José, ¿qué le dijo el Señor a José? Todo te irá bien. Seguir el orden de Dios, hermano, es garantía. Es garantía. Entonces, mire, cuando ha pasado que en las iglesias, hermano, se destruyó un matrimonio, se separaron, se divorciaron. ¿Por qué? Porque las cosas no pasan por pasar. Y ya la mujer fijó los ojos en otro varón que no es su esposo, el que Dios le dio, o viceversa. Entró ese deseo desordenado en su corazón. ¿Y qué es lo que pasa cuando una mujer, hermano, tiene un bebé en su vientre? Dice que ahí tiene que haber una atracción, tiene que haber un deseo. Después de ese deseo, concibe. Y después de concebir, se crea. Entonces, entre una relación de un hombre y una mujer, pues venimos nosotros, todos los que estamos aquí. Entonces el pecado así comienza.
El pecado te atrae. ¿Me entiendes? Te atrae algo. Te seduce. Y te atrae. Y si tú pones atención al pecado, o sea, si tú no oras, si tú no reprendes eso, sino al contrario, das oído o prestas tus ojos, pues te va a atraer, te va a atraer, te va a atraer. ¿Hasta qué? Hasta que te lleve a un punto de lo que dice aquí el libro de Santiago. Mire, lo vamos a leer una vez más. Vaya ahí lo que leímos. Dice en el 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia está, hermano, ¿dónde? En nosotros. ¿Dónde está la concupiscencia, hermano? En esta carne en la cual nosotros habitamos. El libro de Pedro habla de esto. Dice, el bautismo que corresponde ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne. ¿Qué son las inmundicias de la carne? La concupiscencia. ¿Por qué? Porque ahora todavía de vez en cuando, a lo mejor los que tenemos años, pasamos por ahí, por la licorería y todo, miramos ahí, en veces pueden llegar pensamientos. Ya vencimos, pero pueden llegar pensamientos. ¿Por qué? Porque recuerda, hermano, que aunque somos hijos de Dios, seguimos viviendo en un tabernáculo que todavía tenemos muchas cosas ahí. O sea que vivir, hermano, para el Espíritu nos da una garantía de vencer en todas las áreas. Si usted lee la Biblia, si usted ora, si usted busca a Dios, si usted se enamora de Dios, pues ¿qué va a pasar, hermano? Que cuando venga la tentación, ya sea del adversario o de la concupiscencia, del deseo desordenado que está en nuestra carne, pues usted y yo vamos a salir victoriosos. Vamos a salir vencedores. ¿Por qué? Porque no vivimos según la carne, sino el Espíritu. Entonces mire lo que tiene la gracia. Cuando hablamos del Espíritu, hermano, hablamos de esa gracia. No concibas, la enseñanza llama, no concibas ¿de qué? De la esclava. Mantente fiel en la promesa. Tenemos una promesa de vida eterna, mantengámonos fieles, hermano, en esa promesa. ¿Quién es el único que te puede desviar? Lo que estamos hablando, los deseos desordenados. El enemigo no es el único que nos puede desviar ¿a qué? A no llegar a ese lugar. A no recibir por completo esa promesa que ya tenemos. No es que la vayamos a empezar a comenzar allá en el cielo, cuando ya la tenemos, hermano. Esa promesa ya. Usted es bautizado en el nombre de Jesús, fue circuncidado por el Espíritu Santo, usted es un hijo de Dios, a usted le pertenece la vida eterna. No porque yo se la diga, porque dice la palabra. Nada más que la diferencia a lo que está refiriendo la palabra, hermano, es que ahorita estamos batallando y seguimos fallando en algunas áreas, pero cuando nosotros moramos y seamos resucitados de un cuerpo corruptible a uno incorruptible, dice que vamos a mirar al Señor tal y como Él es. ¿Por qué? Porque nos vamos a levantar sin pecado. El que murió, hermano, por diabetes, que sus pies fueron cortados en el hospital, ¿dónde van a recoger esos pies, esas manos? El que fue muerto en un accidente y fue consumido por el fuego, ¿dónde? Bueno, pues es la promesa de Dios. Que si te mantienes fiel en la promesa y no concibes de la esclava, o sea, no te mezclas con el mundo, no participas del pecado, la promesa de Dios que tiene para nosotros de vida eterna no va a fallar. Nomás mantente fiel. Mantengámonos fieles, hermano, y Dios va a cumplir su promesa. Y si usted, hermano, y yo nos vamos despedazados de este mundo, pues quiero decirle que cuando Dios nos levante, nos va a levantar completos sin ningún tipo de enfermedad. Y todo va a estar en su lugar. ¿Sabe por qué? Porque le servimos a un Dios poderoso. Entonces, hermano, no nos conviene para nada mezclarnos con el mundo. No nos conviene, hermano, vivir para la carne. Ese pecado, hermano, de concupiscencia seduce, nos atrae. ¿Y qué es lo que pasa cuando somos seducidos por el pecado? Nosotros concebimos. ¿Qué es concebir? Cuando tú ya tocaste. Cuando tú ya tocaste. Cuando aquella persona que adulteró o fornicó, ¿qué?
Hubo una seducción, como le dije hace ratito. Pero antes de la seducción, pues hubo una atracción. Atracción, seducción, y luego ¿qué? Hubo se consumió ese deseo. Y de esa consumación, pues va a salir algo, que es un bebé. Pero en términos espirituales, cuando somos atraídos por el pecado, nosotros concebimos. Al tocar el pecado, ya estamos con un pie más allá. Entonces, cuando nosotros ya participamos del pecado, ya el hombre ya fornicó, el hombre ya adulteró, ¿qué va a pasar? Ya te atrapó el pecado. ¿Qué viene después del pecado? Eso es lo que nosotros tenemos que entender, hermano. ¿Qué viene después de que has concebido? El hijo. ¿Qué es el hijo? El pecado. Ismael era prácticamente, fue un hijo que no fue concebido bajo la voluntad de Dios. Y nació bajo la carne, que es pecado. El pecado que ahora nosotros nos asedia, nos persigue, nos quiere seducir. Y quiere que nosotros volvamos a engendrar con el pecado. ¿Para qué? Para que una vez más, hermano, yo y usted, ese pecado nos dé a luz, ¿qué? No un niño, la muerte, imagínense. El pecado da a luz la muerte. La mujer que adulteró o fornicó, ¿qué da a luz? Un hijo. Pero no en el orden de Dios, fuera del orden de Dios. El hombre o la mujer que es seducida y atraída y concibe el pecado, va a dar a luz un hijo. Es el pecado. Pero el pecado, hermano, pues nosotros sabemos que es muerte. Entonces, recuerde lo que dijo el libro de Corintios, hermano. Nosotros no somos hijos de la esclava. Si nosotros nos dejamos atraer o seducir por el pecado, ese ya es un problema a nosotros, porque ¿qué aprendimos ahora en este día, hermano? Que no de todo lo que nos pasa participamos o pecamos, tiene la culpa nuestro enemigo. En nuestra carne se encuentra la concupiscencia, el deseo desordenado. ¿Por qué? Porque no somos Dios, ni somos ángeles. Batallamos todos los días con pruebas, tentaciones, luchas, deseos desordenados. Pero recuerde algo, hermano. Dios nos ha dado un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Así es de que cerca de Dios, hermano, no hay nada que pueda hacernos en nuestro adversario. Amén. Ahora ya sabe contra quién pelea. Amén. Ahora ya sabe que usted y yo, hermano, peleamos con algo personal. No concibamos, hermano, de la esclava, no concibamos con el mundo, no pequemos, mantengámonos fiel a la promesa de Dios. Amén. Dios les bendiga, hermano, Dios les guarde. ¿Ok?